Buenas noches, bienvenidos a esto que es el primero de la semana. Hoy con mi conducción, dado que la conductora habitual Dulcinea no está en Salta y me ha permitido hacer un programa que desde ya vaticino de sumo interés. Y les voy pidiendo atención, porque le hemos cambiado un poquito el formato habitual al programa y en lugar de tener un invitado en cada una de las medias horas, en este caso vamos a tener dos invitados durante todo el programa y además los invitados comparten cosas, no están aquí en disidencia, sino compartiendo, pero con diferentes miradas por los orígenes de sus criterios políticos. Así que me acompaña hoy el licenciado Moisés Sánchez, que es el coordinador de políticas nacionales del gobierno de Salta. ¿Cómo le va, querido Chino? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Por qué le dicen Chino? Ese fue un chiste, discúlpeme. ¿Cómo está usted? Sí, ¿Bien? Bien, bien. Se dice en su cargo de que usted tiene sede de actuación en la Casa de Salta, ¿puede ser así? Sí, en la Casa de Salta. Sí. O sea, ese es su lugar natural de trabajo. De trabajo, exactamente. Y desde allí, ¿qué significa la coordinación de políticas nacionales? Y por el momento no es, no hacemos demasiado porque, bueno, la coyuntura es provincial. Después del 2000, de esta elección, va a ser más importante. Ah, usted me dice después cuando se largue ya el 19 con la expectativa nacional de Urtubey. Entonces lo que hacemos principalmente es justamente, hay mucha gente que quiere hablar y quiere expresarse, quiere darle el apoyo al gobernador, entonces nosotros vamos coordinando eso. Cuando el gobernador va a alguna provincia, nosotros anoticiamos a las diferentes organizaciones o personas que quieren acompañarlo. Eso es aproximadamente lo que hacemos. Bueno, de todo eso incluso vamos a hablar, usted va a contar algunas metodologías, ¿no? Porque bueno, siempre me gusta saber qué pasa en cada lugar cuando aparece un dirigente de las características del doctor Urtubey, sí, que para mí hoy es un dirigente de amplio espectro mediático. Sí. O sea, yo creo que hoy en día caminamos por las calles y nadie va a dudar que se trata de Juan Manuel Urtubey, en cualquier lugar que vayamos, digo, ¿no? Sí, yo solía decir hace tiempo que él tenía el formato de la etapa, pero hoy, digamos, tiene una presencia en el pueblo argentino en general muy importante. Lo escuchan mucho y eso, yo suelo decir que habría que invitarlo a periodistas y salteños que lo acompañen, porque ahí, cada vez que produce un hecho político, mediático, se nota, digamos, su presencia. Lo que usted acaba de decir es muy, muy atinado y lamentablemente cuesta hacerlo entender a los funcionarios que yo conozco desde hace tanto tiempo, a todos, no los actuales, digo los anteriores y demás, porque el problema es la oficina de prensa y alguien dice, uy, se va a tirar contra la gente. No, me estoy tirando en el nombre. El día que algún gobierno se decida tener una oficina para la prensa, las cosas van a cambiar. No hay que tener una oficina de prensa, porque las oficinas de prensa son boletineros. En cambio, la oficina para la prensa es el lugar donde la prensa concurre, se nutre, es informada, es los pormenores o en las cuestiones más exhaustivas. O, por ejemplo, se les da la oportunidad de hablar con uno o dos funcionarios en particular. Eso es oficina para la prensa. Claro, vos sabés que... Digo que no es lo mismo. Claro, importante lo que vos decís, ¿sabés por qué? Porque, bueno, recién estábamos hablando de cosas de hace mucho tiempo, Sí. digamos, del pasado político. Usted, que tiene más años que yo, pero yo no. Sí. Antes, digamos, los diferentes partidos tenían un accionar diferente, digamos. Entonces siempre discutíamos el método, ¿te acordás? Digamos, Claro. ¿cuál es el método de construcción, digamos, del liderazgo? Bueno, creo que Juan en eso es un adelantado, llegó a sintetizar
a decir el método de construcción del consenso es el hecho político mediático, es decir, pone el acento. Bueno, la modernidad es eso, claro, ¿no? Claro, Antes no, claro. no lo era. Entonces, cuando Perón llegó y hizo el famoso frente aquel, la convocatoria, la hora de los argentinos, ¿recuerda usted? Que apareció Malvin, todo, las reuniones las hacían ocultándose de la prensa. Claro. Hoy hubieran sido grandes conferencias de prensa, todas cámaras, todo, no. Había que espiarlos por una ventanita, sacar una foto, ¿no? Bueno, ha cambiado el tiempo. Pero la oficina para la prensa es importante. Usted va cualquier día a la Casa de Gobierno de Salta, cualquier día que vaya, y no hay ningún periodista de ningún medio. Lo único que están son los periodistas que trabajan ahí. Aunque el 90% trabaja en otro medio, que es un error también, ¿no? Entonces ellos no dejan entrar a nadie. Llego yo con un grabador, un lápiz y una libretita, y le digo, llévame a ver algún ministro. Entonces no están ocupados. Y bueno, ya sé que están ocupados, si estuvieran desocupados hay que echarlos la miércoles. Pero el tema no es ese. Pero claro, lo que pasa es que ese trabaja para el ministro, pero a su vez trabaja en un medio. Bueno, ahí está el error. Por eso que lo que usted dijo atinadamente, ¿cómo no llevamos gente de la prensa? Cuando vino el gobierno de Alfonsín, yo recuerdo que yo estaba en el diario El Tribuno y nos pidieron 2 periodistas para llevarlo a Europa con Alfonsín. ¿No? Me acuerdo que quienes fueron y todo. Y eso fue interesante. Pero después, acá en el orden local, nunca nadie enganchó nada de eso. ¿No? Así, y es un error, es un error. Ahora ya voy a presentar mi segundo invitado, no en importancia ni nada más que en el tiempo, pero como hombre más joven pudo aguantársela mientras yo charlaba con el licenciado. ¿Cómo le va, doctor Matías Posada? Diputado provincial, hombre del Frente Plural, así se llama el bloque. Sí, el bloque del partido. El partido, obviamente, lo mismo. Bueno, como usted verá, estábamos hablando de construcción. Sí. Y que es una cosa sustancial en la política. A veces se dice, bueno, primero una ideología, no, está bien. Una doctrina, está bien. Un método de conducción interna, está bien. Pero ¿y de ahí para afuera? Seguro. ¿Cómo haces? ¿No? No es fundamental la construcción, digamos. ¿Cuál es el método de ustedes, por ejemplo? No, a ver, nosotros nos nutrimos como partido nuevo de las mejores cosas de los partidos tradicionales del siglo XX de nuestro país. Nosotros no somos una nueva expresión política como organización que nace negando lo anterior, sino que reconocemos que hay muchas cosas que se han hecho bien en la política en Argentina anteriormente, otras que no se han hecho bien, y pretendemos construir un espacio político que esté en sintonía con los nuevos tiempos, que tiene que ver, si se quiere, en poder llegar con el mensaje con las nuevas tecnologías, de poder tener una cercanía diferente o un método diferente hacia los votantes, pero también pretendemos que el Frente Plural como partido no sea un sello de goma. Hoy los partidos están en crisis y florecen por todos lados pequeños partidos que son solamente pequeñas herramientas o un sello electoral que se utiliza solamente para el momento de la elección. Nosotros hemos organizado la juventud del partido, tenemos áreas de mujeres en el partido, buscamos tener cierta cotidianidad, una mesa de conducción, convocamos la asamblea con los dirigentes del capital y del interior para poder discutir. Todavía es incipiente porque reconocemos que somos un partido que está dando sus primeros pasos, pero lo queremos hacer sólidamente, y además porque nosotros no somos un partido que solamente somos testimonial. Hoy somos parte del frente que gobierna la provincia, que es una enorme responsabilidad. Nosotros no estamos en la política solamente como comentaristas o analistas de la realidad, sino que hoy tenemos la responsabilidad ante la sociedad. Tienen la responsabilidad del gobierno. De dar respuesta, no solamente decir lo que está mal. Del otro lado estaría lo que se llama la oposición. Exactamente, o no sugerir. Tiene por qué cogobernar. Claro, sí. Sino que tiene una actitud que comúnmente el nombre lo indica. Nosotros se opone. nos gusta discutir en el ámbito de la discusión política dentro del frente, que la hay con todos los dirigentes
de cuál es el rumbo del gobierno, de qué es lo que habría que hacer hacia adelante, ser críticos positivamente o negativamente sobre lo que pasó, y también ir generando expectativas. La política también tiene mucho de generación de expectativas hacia adelante, digamos, y nosotros lo último que querríamos en la política, y desde el Frente Plural, convertirnos en una herramienta conservadora, y uno se convierte en conservador cuando se conforma con lo que hace. Cuando dice, bueno, dejemos las cosas como están, que no hayan olas, que no pasa nada, y a nosotros nos gusta discutir, y si se cumple un objetivo en la provincia, en el gobierno, decir, bueno, logramos este objetivo, bueno, hay que ir por más, eso ya está, la gente lo asume como propio, cualquier logro de la política, y el dirigente político tiene que estar pensando en la próxima medida de la nueva agenda que se va generando hacia adelante. Cuando se acerca alguien al Chino Sánchez y le dice, mire, yo soy un integrante, o ya sea de un partido determinado de algún lugar, o simplemente pertenezco también al partido del cual pertenece el doctor Urtubey, el Partido Justicialista, pero le pregunta al Chino, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Cómo me lo define al doctor Juan Manuel Urtubey desde la política? El primer acercamiento sería él, después yo hablaré con el gobernador, pero primero quiero saber que él me diga quién es y cómo es y qué pretende. Vos sabés que es la pregunta obligada, donde uno va, y ahora más con la instalación del gobernador, siempre lo que ocurre es que preguntan, che, pero ¿cómo es? Porque lo ven en los medios, porque lo ven discutir. Y lo que me refiero yo principalmente es a su pensamiento, digamos, porque, bueno, sabemos todo de la pinta, de todas sí, las cosas. Pero eso está a la vista, por así decirlo. Es decir, principalmente darle contenido a su presencia, contenido en el sentido social, político, cuál es su pensamiento sobre Salta, ejemplos de lo que ocurrió en Salta, digamos lo que hizo en Salta, porque también es cierto de que muchas cosas que se hizo en Salta no se comentan racionalmente. Yo pongo algún ejemplo, por ejemplo, no está en la conciencia o la discusión permanente su pensamiento. Si uno mira los ministerios, ¿no? Algunas veces, digo yo, su pensamiento está ahí, fíjense. Ministerio de Primera Infancia, es una novedad, ¿no? Ministerio de Asuntos Indígenas, Ministerio de Medio Ambiente y Producción Sustentable. Pero usted vio que ahí es donde le pegan nacionalmente. Claro. O sea, es insólito eso que me acaba de decir usted, insólito en el sentido de que usted aprecia esa historia. Claro. Y yo digo, bueno, pero de eso sí me he enterado en los canales, que los chicos se mueren, que esto, que lo otro, que no son muy pobres los indígenas, que no tienen agua, que no... Digo, yo digo, ¿no? De lo mediático. Y usted destaca, por el contrario, el accionar ahí. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, es notable. Fíjate que hay una frase de Evita que dice, donde hay una necesidad y un derecho. El compañero Urtubey fue mucho más. Ministerio de Derechos Humanos, es decir, donde hay un derecho, ¿qué hacemos? Es decir, no lo perdamos primero, ¿no es cierto? Y así creo que le dio, por ejemplo, rango ministerial al Ministerio de Trabajo, por ejemplo. ¿Sabe? Cuando se analiza el mundo y se analiza a través del pensamiento, dicen estas cosas, digamos, los problemas, el problema de la pobreza, el problema del trabajo, el problema ecológico, el problema de la infancia, el problema de los pueblos originarios, bueno, está en su pensamiento. Pero me dijo el diputado que tiene la proveniencia radical y que tiene la historia, incluso familiar, ¿no? El radicalismo y demás. Me dijo, nosotros formamos parte del bloqueo del frente gobernante. Sí. Entonces la pregunta que le iba a hacer a él, la traslado acá. Sí. ¿Por qué no hay Ministerio de Economía? Hay Ministerio de Finanzas. No, sí, pero es otra cosa. Lo mismo, ¿no? Sí. En la finanza, sí, había. La finanza es el que me cobra toda la semana. Sí. Hacienda es el que maneja la plata del gobierno. ¿Por qué no hay de economía? O sea, yo hablo de desarrollo de políticas económicas, ¿no? Sí. O sea, modificar o acentuar, yo creo que hay que modificar la estructura económica de la provincia. Sí, porque por ahí lo escuché el gobernador decir lo mismo. Tendríamos que salir de la producción primaria, todo bueno, pero si no, la primera ley de ministerios del año 2007 preveía un Ministerio de Desarrollo Económico y un Ministerio de Economía. A mí me gusta más el concepto de economía más que Hacienda, y que
y finanzas, pero también una reestructuración últimamente en donde muchas cuestiones, entiendo yo, de la economía, que es una mirada más global que recaudar, que las finanzas, me parece a mí, es crear las absorbe, el lugar desde donde ir a recaudar. Están, si se quiere, en la jefatura de gabinete, digamos, que desde ahí se busca tener una mirada más abarcativa. Claro, es verdad, interpreto que es verdad, porque además quien ejerce esa jefatura tiene condiciones antes. Y tiene condiciones de análisis económico, pero falta la intencionalidad, falta decir, si quiero cambiar la economía de la provincia, tengo que tener algún lugar desde donde empezar, digamos, ¿no? Sí. Algún análisis del cual desarrollar. Porque a mí me parece extraño, porque veo que pasó lo mismo en el orden nacional ahora. Sí. Desapareció el Ministerio de Economía. Pero me parece que son necesarios, porque son lugares que después son suplantados de una manera, a mi entender, equivocada, y que es, por ejemplo, la famosa, esta comisión, ¿cómo se llama? ¿Departamental? No, constitucional es el tema, donde está Lutag. El Consejo Económico y Social. Consejo Económico y Social, ¿ves? Sí, pero tenemos un Consejo Económico y Social y no pueden llamar ministro de Economía porque no hay. No hay, sí. A ver, yo tomando un poco de lo que recién decía el Chino, de los ministerios de Asuntos Indígenas, el Ministerio de la Primera Infancia, yo decía, pero es con lo que más le pegan al gobernador. Sí, en el orden nacional, por lo menos. Me parece, tenemos que asumir que uno de los principales problemas que tenemos en la provincia, que son cuestiones estructurales, y que justamente como son uno de los principales problemas a resolver, debe haber un ministerio para poder abordarlos, porque la política en sí trabaja en función de demanda insatisfecha, o sea, hay que avanzar en las cosas que están pendientes, que faltan. O sea, si nosotros tendríamos una provincia con pleno empleo, poco sentido tendría tener una Secretaría de Empleo o un Ministerio de Trabajo, porque tendríamos resuelto eso. Si tuviéramos solamente educación privada, no tendría mucho sentido tener un Ministerio de Educación. Nosotros, digamos, el Estado debe trabajar y abordar y organizarse en función de los servicios que tiene que prestar o de los problemas que tiene que atender y que están pendientes. Por eso en Salta hace falta un Ministerio de Primera Infancia, porque es una problemática que tenemos puntual y que hay que abordarla, y me parece bien que se ponga sobre la mesa y se la pueda abordar de esa manera, lo mismo que un Ministerio de Asuntos Indígenas, porque es una política que hay que atender prioritariamente en la provincia para generar condiciones de igualdad. Después la cuestión económica, yo coincido, a mí me gusta más la concepción, si quiere, digamos, amplia de la economía, pero también hay que entender que en nuestro país, digamos, la política macroeconómica, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero es una realidad, se determina y eso impacta en las provincias básicamente a nivel nacional, digamos. Cuando hay políticas nacionales, como vemos ahora, digamos, de achicar el Estado, de impulsar más el libre comercio y el liberalismo económico, eso repercute en las Algunos creen en que provincias. la economía consiste en lo monetario, que obviamente no maneja la provincia, ¿cierto? Es una cuestión federal, que consiste en algunos elementos que son solo federales, o sea, a cargo del gobierno federal. Pero cuando uno piensa que la economía, cuando uno piensa que la economía es la base cultural del nuevo mundo, quizás no estaría mal alguien que complemente lo federal en las cosas que son de orden local, ¿no? Sí. Por ejemplo, manejar criterios de desarrollo, decir, vamos a ir por esto en tal lugar, vamos a abandonar esto que no nos conviene. Entonces, por ahí aparece la concesión de una minera. Y yo pregunté, ¿cuál es la ganancia de la provincia? ¿Qué deja la minería? Esa. Sí. Y nadie me supo responder. Me dijeron, empleo. No, pero además de eso, ¿qué más? ¿Qué deja? ¿Cuál es? Y después me salieron que, bueno, en verdad no dejan mucho porque se va el producto. Sí, digo, sí, ¿no? sí. Yo creo que vos pones el acento en la tecla
un día charlando con dirigentes de extrema izquierda y extrema derecha, les digo, mire, en realidad mirándolo desde el interior, ustedes no tienen ninguna diferencia, porque son todos unitarios. Claro, claro. En realidad nuestra historia, digamos, económica, bueno, está hecho desde una concepción macrocefálica de la ciudad de Buenos Aires con los urbanos bonaerenses. ¿Te acordás de Ezequiel Martínez Estrada? Como no, el joven, que es joven y puede, algo así, sabe y puede. Claro, dice, él titula un libro La cabeza y se pregunta, cuando lleguemos, año 46, cuando lleguemos a esta situación, que él la describe de una manera magistral, dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya estamos, es así, es la pura realidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, esencialmente, cuando hablo con dirigentes de otras provincias, le digo, esencialmente el pensamiento del compañero Urtubey es federal, digamos, creo que es el núcleo. Si vos mirás también economistas, abogados, todos los profesionales cuando hablan, nunca se refieren al tema de la distribución regional del ingreso. Todo está discutido sobre la distribución sectorial. Lo miran también desde un cariz ideológico y entonces uno, derecha, izquierda, sectorialmente, pero regionalmente. Es decir, fíjate que vos hace un rato decías lo federal y no te referías a la provincia. No, al gobierno federal. Claro. Porque la justicia federal, claro, es federal, pero no porque sea de acá, sino al revés, porque es de allá. La justicia federal debiera ser la justicia local, la justicia provincial. Esa es la justicia federal. Yo suelo charlar con diputados y me dicen, es muy difícil hacer porque 250 y pico diputados. Le digo, a mí no me parece tanto, porque pongo el ejemplo de ustedes. ¿Cuál es el motivo por el cual, por ejemplo, los permisos, las licencias de radio y televisión, los de un organismo de la nación, digamos, que está en Capital Federal, deberían estar acá, ¿no? Pero desde lo más simple, digo yo, ¿no? De ahí es que el gobierno anterior no pudo solucionar el problema de Salta. Pero claro, porque no tenía la idea y la perspectiva de un lugar conflictivo. Estoy hablando de Salta capital, no de Salta provincial. Quería, sobre los temas que decíamos de la economía, ¿no? Sí. Cuando alguien me pregunta, bueno, pero ¿qué concepto económico de Salta? Y enseguida aparece lo clásico, ¿cierto? Que el tabaco, que la minería. Y yo digo, bueno, uno de los mejores elementos económicos de Salta, que por ahí sigue siendo algo que está, pero cambiado su criterio, es algo que hemos perdido y lo hemos destruido, no nosotros, pero lo hemos destruido. Me dicen, ¿qué cosa? El mercado de mulas, señores, es un malao. Hoy sería el ferrocarril. Nuestra condición económica vital es el ferrocarril, que no solo tiene en Salta la posibilidad de ir de norte a sur, sino que tiene 2 vías que van de este a oeste. Cabo bioceánico. ¿Cierto? Hay 2 vías. Yo recuerdo que uno de los primeros programas que hicimos en Canal 7 de televisión ATC, no sé cómo se llamaba, cuando empezó la democracia, fue ir a mostrar el tren que iba transversalmente de Embarcación a Formosa y que a su vez era privado. No podían creer que existiera un ferrocarril privado en el 83, que además tuviera una vía transversal de este a oeste y nada de conexión, y que era 2 coches motores de Atahualpa, creo que era, la empresa, ¿no? Empresa local. Y cuando mostramos eso, que de paso descubrimos ahí a Maradona, el famoso médico ese, la lomita, un día encontramos, preguntando, íbamos por los pueblos preguntando cosas y nos mostraron al doctor Maradona, con Burrini y con Vaca, un programa muy lindo que se hacía, Argentina Secreta se llamaba. Y digo, nuestras mulas de hoy son los camiones, pero también nuestras mulas más interesantes eran los ferrocarriles.
Estos ferrocarriles tienen un valor, el que cruza la cordillera tiene un valor que es como el canal de Panamá. Sí. Fíjate vos de que siempre cuando me preguntan sobre esos temas yo les digo, no es muy difícil saber que lo más eficiente y barato es el transporte fluvial y marítimo. Sí. Lo segundo es el ferrocarril y lo tercero la automotriz. Bueno, pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros no tenemos ni marítimo, no tenemos, no, porque teníamos fluviales. Teníamos fluvial, por eso las famosas pujas por las orillas que Belgrano ya le planteaba a Güemes, de las orillas del río Bermejo. Sí. Que decía, pongamos fortines aquí para que los indígenas no nos acosen y hagamos transporte de mercadería. La idea era poder llegar al Paraná, ¿no? Claro. Bueno, pero está también la famosa Barranquera, creo que se llama, el puerto del Chaco, donde se puede llegar por ferrocarril. Sí. Claro. El C16, creo que se llama. Sí, escuché el otro día que estaban está, también, claro. incluso que hay en Siempre proyecto, ¿no? Hasta Ya ahora. lo vamos a tratar en el otro bloque. El otro día lo escuché a Parodi, el que usted mencionaba como hombre también ligado al estudio económico. ¿Sabe lo que nos dijo Parodi? Mamita, yo me quería morir. Era una mañana, yo estaba viendo televisión, lo estaba viendo Martín Grande y apareció Parodi. Y terminó diciendo, todo eso del ferrocarril Belgrano carga es todo mentira. Martín, hombre de la Mesa Nacional del PRO, pegaba unos saltos, pero quería cortarle el cuello con su colmillo, porque todo es mentira. Todos vienen acá, todo pasó esto, y fue señalando la mentira de las promesas y la mentira de los aportes nacionales. Y lo decía desde la bronca de saber que estábamos perdiendo otra nueva oportunidad, porque ya con este asunto del ferrocarril Belgrano ya nos viene... Mucho. Un día se hizo una gran reunión porque las provincias iban a hacer cargo del ferrocarril Belgrano. Y se iba a armar una corporación. Y el que reunió a todas las provincias en los salones de Mitre 23 arriba, vio ese salón llamado Salón Blanco o algo así, fue Romero Juan Carlos. Y ahí estaba su ministro Oviedo, que era el que promocionaba esto. Y yo estaba en un programa en Radio Nacional. Y entonces lo llamo para salir al aire y le digo, ¿qué están haciendo? Y dice, estamos haciendo una gran corporación provincial porque nos entrega el gobierno nacional el ferrocarril Belgrano para que lo manejemos las provincias, entonces los gobernadores van a tener... Le digo, bueno, yo lo llamo para decirle que en este momento la noticia de Telam, la tenía a mano, hablan de que Menem le entregó el ferrocarril a los gremios. Esa fue la primera gran derrota, terrible. Los camioneros, eso. Terrible, a Pedraza y no me acuerdo, eran los dos gremios, uno era Fraternidad y el otro no. Le digo, así que olvídense de esta historia, qué derrota. Y después acabaron el ferrocarril, ya no solo entregaron el uso o administración, sino que usted sabe lo que pasó. Y esas son nuestras mulas de hoy, ¿eh? Sí. Y las hemos perdido. Y ahora viene Parodi y dicen, pura promesa, amigo. Y se me traen 2 máquinas para el tramo Güemes-Salta y le dije, pero amigo, estas máquinas tardan 1 hora y media entre Güemes y Salta. Y cuando estaba el coche motor, no el de ahora, sino el primigenio, tardaban 45 a 50 minutos. ¿Y qué pasa? Dijo Dietrich. Sí. Y dijo, y hay que cambiar las vías. No, de eso no tenemos un peso. O sea que pusimos la máquina nueva en la vía vieja y vamos a seguir 1 hora y media andando desde Güemes a Salta. Ya volvemos con Moisés Sánchez, quien el licenciado es el que tiene a su cargo las políticas nacionales del gobierno provincial y lo ejerce eso en los lugares que corresponda, que son, como el nombre lo indica, nacionalmente, pero la sede de esa oficina es la Casa de Salta. Esa es la sede de esa oficina. Por otro lado, me acompaña Matías Posada, quien es diputado provincial del Frente Plural. Con ellos estamos hablando. Hemos hablado de la provincia, de todo. Le digo que en el segundo bloque hablamos de política. Hablamos de política, y vamos a fondo. Ustedes saben que a mí me gusta eso.
Ya regresamos. Top Race, salta la linda. Todo listo, 3, 2, 1. Top Race en marcha. Otra vez en Salta, disfruta de la adrenalina sobre ruedas. Top Race 2017. El 8 y 9 de abril, vení al Autódromo Martín Miguel de Güemes y viví tu pasión por los fierros. Para más información, en toprace.com.ar. Sempre pensi di parlare, non ti fermi mai. Sempre pensi di parlare, porti un cellulare. Mille cose devi organizzare, non devi giocare. ¿Cómo se le ocurre a un banco lanzar un plan de telefonía móvil? Fácil, pensando en sus clientes. Quante cose fai che non ti posso più parlare. Quante cose fai che non... Llegó Plan Macro, el primer plan de telefonía móvil exclusivo para clientes de un banco. Con 265 pesos mensuales, tenés 150 pesos de crédito y 2 gigas para navegar por mes. Conseguí tu plan Macro únicamente en macro.com.ar. Online. Macro, tu banco cerca, siempre. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos día a día en la optimización de los sistemas de agua y cloaca, mejorando instalaciones, construyendo nuevos pozos, ejecutando extensiones de redes y renovando cañerías en toda la provincia. Aguas del Norte, la compañía de todos. ¿Sabías que ahora la municipalidad implementó la consulta abierta de expedientes? Descarga en tu celular la aplicación Salta Activa o ingresá desde el sitio web municipal www.saltatuciudad.gov.ar. Después de registrarte con tu email o desde redes sociales, selecciona Consulta de Expedientes y con el número y el año te informamos dónde está y desde cuándo. Por un gobierno más abierto y moderno. Modernización. Salta, tu ciudad. Bien, este es el segundo bloque. Les recuerdo que estoy con el diputado Matías Posada, diputado del Frente Plural, gente que llega desde el radicalismo, pero con una visión pura de aquel radicalismo que siempre fue el partido del pueblo. Así nació. Pero además fue el partido de la movilidad social. El partido en donde los hijos de los inmigrantes encontraban allí el empuje y la posibilidad de ir hasta la universidad, lo cual generaba en el país de principios del siglo pasado una expectativa diferente, un país que se iba modificando a partir de la presencia radical, que había llegado no solo por la imposición de las ideas, sino de la pelea franca y llana, y así también fue desalojado del poder en el año 30, constituyendo aquello que algunos llaman el primer golpe argentino de la institucionalidad, y que tenemos el privilegio los salteños de que lo comandó un salteño, ¿no? Sí. José Ligure, ¿no? José Félix Ligure, creo que sí. Evaristo, había dos. Evaristo y Félix. Exactamente. Bien, señores, él es Matías Posada. Y por el otro lado tenemos al licenciado Moisés Sánchez, hombre que maneja la política nacional, o sea, la coordinación de las políticas nacionales del gobierno de la provincia, ya dijimos, con sede en la Casa de Salta. Hablemos de política. Me dijo Posada usted, nosotros pertenecemos al Frente Gobernante. Sí. Y esto me invita a pensar en las elecciones venideras. ¿Se va a repetir el mismo frente? Esa tiene que ser la base, y como se hizo desde 2007 hasta la fecha, convocar y ampliarlo si hay voluntad política de otros partidos o dirigentes de sumarse y acompañar este proyecto político. Hoy que se discute, digamos, un frente único o ampliar sin discutir mucho a quiénes ir sumando,
Yo creo que nosotros tenemos que ser claros en esto, de que hay un proyecto que viene gobernando la provincia ya hace casi 10 años, que tenemos que trabajar desde el frente para lograr darle continuidad más allá del 2019, que es el momento en donde Juan Manuel Urtubey va a dejar la gobernación, y creo que el desafío como dirigentes del frente es lograr consolidarlo independientemente de la figura del gobernador. Creo que tenemos que dar un paso más en esa discusión con los dirigentes del justicialismo, del Partido Ganador. El primero de los frentes para gobernar Salta, el doctor Urtubey, sí, era un frente que lo acoge al doctor Urtubey. Sí. Porque el doctor Urtubey se había quedado sin partido. Y que enfrenta el justicialismo de todos. El justicialista estaba en la continuidad local. Sí. Local, no así nacional. Así es una cosa que se han olvidado. Sí. Pero localmente tenía una continuidad diferente a la que pretendía el doctor, cuya política fue, o sea, cuya base del discurso fue el cambio. Mire usted. O sea, uno cree que esa palabra es novedosa, ¿no? Sí. Cambiemos, como decía Urtubey. Bueno, pero después, llegado Urtubey al gobierno, recupera él, ¡pum!, como suele suceder con el gobernador de Salta tradicionalmente, recupera su partido justicialista, sí, se hace presidente y lo echa el otro presidente, que era el anterior gobernador. Y usted me habló recién de que no es cuestión de ampliar, y yo le digo, che, ¿no será cuestión de que en vez de ampliar se van a tener que separar? Porque la política que propugna el doctor Urtubey en lo nacional no tiene que ver para nada con lo que le dio origen a este frente. O sea, para mí el frente gobernante hoy es el frente kirchnerista. Fue kirchnerista absolutamente. De hecho, hizo una campaña exitosísima a favor del kirchnerismo y logró el 54% contra Macri. Digamos. O sea que no era. Y hoy en día, ¿cómo van a hacer ustedes para caer? Al final se van a tener que terminar abrazando con Sam. Pero siempre. O sea, van a dar toda la vuelta y van a siempre en Salta tuvo sus particularidades el frente, que no fue exactamente igual al Frente Nacional. El Partido Ganador de Salta en el 2007 no estaba convencido del proyecto kirchnerista. Libres del Sur sí, después volvió el 2015 y Libres del Sur era opositor. Bueno, a Cristina Kirchner. No, por eso, pero siempre tuvo sus particularidades, sí, propias de la política salteña. Que ahora volvió el Frente del Sur. Por eso, ¿cómo? Volvió el Frente, ¿cómo se llama? Libres del Sur. Libres del Sur, en 2015 ya volvió a formar parte de los... ¿Se fue? No, pero digo para describir, porque, digamos, más allá que hay alineamientos nacionales, que eso siempre ha existido, siempre tuvo también sus particularidades el Frente, producto de la propia lógica de la política salteña. Además del alineamiento nacional, en el 2007 había muchas fuerzas que confluíamos en función de terminar con... dispuesto, mire, hoy la señora, en estas horas, la señora Martinich, la ubica, su compañera, sí, colega de diputada de Tartagal, de San Martín, dijo que no descartaba su figura, la suya, sí, para una candidatura y, por supuesto, un cargo victorioso de diputado nacional. Sí. Y usted, cuando vamos a suponer, ya está, sí, ya salió, hoy ganó. Sí. ¿Y dónde va? ¿A qué bloque va? Al bloque donde está hoy en día Cosiner, ese bloque, ese justicialista. ¿Dónde va usted como diputado nacional? ¿Qué rescata? Es que, ¿va a apoyar al gobierno nacional de hoy? ¿Se va a sumar al bloque del Frente para la Victoria? No, a ver, yo tengo una mirada totalmente distinta y soy claramente opositor a lo que plantea Mauricio Macri y su modelo económico y social. Por eso, pero a ver, frente al menos no de Urtubey. Está bien, pero es que también hay una discusión de qué tipo de oposición se lleva adelante. Hay distintas vertientes de opositores. Urtubey es opositor. Urtubey pertenece a un partido a nivel nacional que es Urtubey, José. No, Juan Manuel Urtubey es opositor. Que tiene su responsabilidad. Opositor que conozco no, José, pero es que también son distintos procesos y hay que... No, seguro, pero también hay que ir viendo cómo evoluciona, digamos, la situación y también ir viendo
cómo se termina de estructurar el Partido Justicialista a nivel nacional, porque es cierto que hay distintas miradas de cómo llevar adelante, digamos, unos más colaboracionistas, otros que... tiempo, son 2 meses. Sí, por eso, pero yo creo que esta elección va a empezar a clarificar mucho el panorama, y yo en esto sí pretendo que de los dirigentes nacionales, digamos, yo no soy un dirigente que tenga o que pueda incidir en una mirada nacional, pero sí me gustaría que todos los actores que tienen una mirada crítica, sea muy crítica o medianamente crítica del gobierno nacional, puedan conversar y ponerse de acuerdo, porque yo creo que vamos a necesitar a todos en el 2019. Por la forma en que está hablando últimamente el doctor Urtubey, no sé si lo va a permitir bajo su conducción. Está muy férreamente ligado a apoyar las medidas de Macri, ¿no? Está muy jugado políticamente hablando desde el punto de vista nacional. Él no participa en la formación de esas políticas, pero las apoya a rajatabla, ¿no? Nunca. Alguien me dijo, no, pero en lo bueno se apoya, lo malo no se apoya. Entonces la pregunta mía fue, pero ¿qué es lo malo que no apoyaron? Y no me pudieron dar un solo ejemplo. Pero yo creo que Urtubey es uno de los dirigentes que tiene grandes posibilidades de construir de aquí hacia adelante un proyecto nacional. Y en eso, indefectiblemente, digamos, va a tener que ir construyendo y planteando la alternativa a este modelo. Eso no quiere decir que hoy esté dispuesto a acompañar ciertas medidas para garantizar la gobernabilidad en un momento que también es complicado y que hay un gobierno a nivel nacional que no tiene las mayorías suficientes. Y quizás el gobernador Urtubey había que preguntárselo. Yo soy un hombre que todo el mundo sabe, convencido justicialista, pero menos mal que no tienen más mayoría, porque con un poco más de mayoría más, me tengo que hacer. No tiene poder, si quiere, legislativo, pero tiene, digamos, nunca un gobierno con tanta concentración de poder real como el de Mauricio Macri en función de la territorialidad con la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y el poder económico y el poder mediático. Que Santa Fe, presidente de la Unión Cívica Radical, acaba de firmar el acuerdo con los... Socialismo. Con los... ¿cómo se llama? Socialismo. Con el socialismo. Sí. En la Casa Rosada están que caminan por la pared. Sí, porque justo el presidente del radicalismo se fue, en Santa Fe, ¿no?, de toda posibilidad de hacer el Cambiemos allá. Pero porque, por lo cual la provincia esa tan importante que usted señaló, nuevamente se pone en duda. Pero a nivel nacional, el presidente del Comité Nacional, que hoy firmó digamos, este acuerdo con el socialismo, es un férreo defensor también de Mauricio Macri a nivel nacional. Sí, yo soy hincha de Ñuñoa Soloy y defiendo a Rosario Central. Pero la gente me mira y dice, se volvió loco el Jorgito, es medio difícil. Pero está pasando en todas las provincias. En Jujuy, Gerardo Morales gobierna con masistas, con radicales y con macristas, y hay que ver cómo termina conformando después su frente electoral. Me parece que hay todo un reacomodamiento que nos cuesta entender los propios dirigentes y que van a haber distintas formas me preocupa un poco ese tema porque me parece que está cosido con hilo fino. No sé si usted está al tanto, supongo que sí. El gobierno de Salta conoce una encuesta provincial que divide provincia y capital y que en ambos casos la gente consultada reivindica al kirchnerismo, más del 50% en cada caso. Esa es una encuesta que el contador Parodi posee, que poseen varios. Esto abre una mirada. Esa expectativa de más del 50%, tanto en capital como en el interior. Primero empezó en el interior, pero ahora ya también en capital. ¿Podrá ser manejada por Urtubey, que se presenta de manera prácticamente insultante hacia el kirchnerismo? Pues ya no es una oposición política. Urtubey ya es es férreo, duro y por momentos insultante, anti-kirchnerista. Incluso ha negado haber estado con Cristina más de 3 veces. ¿O la habrá negado 3 veces? No tiene nada que ver. Son cosas parecidas. Yo creo que lo que sucede es lo siguiente. Hubo una elección. En diciembre se discutió la presidencial. Perdimos. ¿No? Creo que ganamos, perdón.
Perdimos nacionalmente. No, sí, yo estaba hablando de Salta. Nacionalmente perdimos. Coyuntura nacional, discusión del poder nacional. Perdimos, ¿no es cierto? Viene la siguiente coyuntura. La coyuntura es provincial, pero la sociedad, todavía polarizada, discute si Cristina Kirchner o Macri. Eso va a salir irremediablemente en pocos meses, como vos decís, sale de la coyuntura. ¿Por qué? Porque se va a discutir provincialmente. El poder es primero legislativo y segundo, el poder legislativo se discute el futuro, digamos, el proyecto político que enuncies, digamos. ¿Sí? Entonces me parece que a medida que pasa el tiempo, esa discusión, digamos, de kirchnerismo, macrismo, es una discusión nacional sobre el modelo político nacional. En la encuesta surge lo que acabo de decir yo del kirchnerismo. Yo tengo mis dudas de que esa respuesta que es puesta así del lado kirchnerista, tengo mis dudas de que sea una respuesta directa kirchnerista. Yo creo que es una respuesta a no estoy con Macri. Repudio la política de Macri. Yo creo que de ahí surge el tema, no tanto, porque fíjese que no hay líderes conocidos en la encuesta. Yo creo, Jorge, que hay... Entonces, hay una mirada que es extraña. Yo no lo veo Urtubey en una... Y vamos a llevar un diputado para que terminemos con toda esta política en contra del pueblo, del hambre. Mira, a ver qué le pasó. No, yo creo, Jorge... creo que se va a discutir diputados nacionales que enuncien, ¿no es cierto?, el proyecto político del gobierno provincial, su mirada nacional, pero desde Salta. Yo creo que a medida que pase el tiempo... Cosiner y David lo son. Todo el mundo piensa que son macristas los dos. En su accionar, no en su espíritu. Repito, creo que la sociedad quedó polarizada sobre la elección anterior, este año, digamos. Yo creo que se polarizó en el correr del año y medio que va del gobierno de Macri. Sí. Ahí se polarizó. Si vos le preguntás a una persona, ¿votaría a Cristina? No va a aparecer en la boleta Cristina. No va a estar. Eso es lo que usted cree. Pero si está en provincia de Buenos Aires. No, puede estar en el camarógrafo que está acá adelante y que se convierta en el representante. Porque Perón también estaba en Madrid. Mire que es mucho más lejos que Buenos Aires. Y sin embargo había gente que ganaba el nombre de Perón. O sea que esa historia de que si no está el nombrecito, porque si es ella el nombre, digo, ella o cualquier otro, ¿no? Y ya la cosa sería un carismático personaje de característica única, solita, no tiene nadie acá, y dice, pongan mi nombre en una boleta y ganamos, no es para tanto, no es para tanto. Entonces yo creo que usted me quería agregar algo. No, decía que esto, yo creo que si hay, digamos, en el análisis de la política nacional que hace gran parte de la sociedad, si hay un fuerte rechazo a las políticas de Mauricio Macri. Y es cierto que lo que se ve como oposición en función de que el gobierno nacional también hace hincapié, digamos, en esa discusión con el kirchnerismo, con Cristina Kirchner, digamos, alternativa a Mauricio Macri, la más fuerte hoy es Cristina Kirchner, porque hay una polarización en el discurso, en lo mediático. Menos para Urtubey, que dice Cristina Kirchner, por suerte, la ponen de candidato y pierde la elección. No, pero bueno... El propio gobernador habla de esa manera en Buenos Aires. ¿Cómo ahora vamos a decir que a la gente de Salta le va a decir Urtubey que también representa el espíritu kirchnerista? También ya no dije Cristina, dije el espíritu. También dice que van a quedar mucho más claros después de diciembre, porque después de diciembre van a quedar los que ganan y los que pierden. Es decir, hacia dónde va la sociedad, que hasta ahora, digamos, es una especulación. Esa definición, porque el que pierde después va a querer seguir estando como es clásico en la política, y él le puede decir, che, usted dijo que van a quedar, al final es lo mismo, pero hay que ganar porque siguen siendo los mismos.
porque el gobierno de Urtubey termina recién dentro de 2 años y se pierde, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer entonces? Es decir, renuncio a mi candidatura, renuncio a mi gobernación y me voy a mi casa, es una locura, eso no se hace en política, ni se debería pensar. No, pero yo solo decir lo siguiente, el que puede más puede lo menos, el que no puede lo menos difícilmente podrá lo más. Lo decía que en el caso de Daniel Scioli, y más o menos eso es lo que sucede. Creo que el peronismo cuando retrocede, como decía el general Perón, se reproduce. Yo creo que vamos a tener al final, a pesar de que algunos perdamos varias cabezas, vamos a tener mayor cantidad de diputados. Es decir, lo escuché al gobernador hace una semana atrás, menos, una semana creo que fue, no me quiero equivocar, creo que fue el lunes pasado, decir, yo le gané al kirchnerismo. O sea, ya mentir descaradamente de la realidad más conocida, porque todos, la mayoría por suerte, estamos vivos, y decir yo le gané al kirchnerismo, e hizo toda la campaña, 2007 me estoy refiriendo, 2007. Abrazado con Cristina y con Néstor, abrazado con Néstor y con Cristina, que no era de la Casa de Gobierno, y sin embargo estaban en la Rosada, y decía, el cambio que yo propongo, dice en el discurso, es hoy realidad con el gobierno nacional. Y aparece él abrazando a Cristina y abrazando a Kirchner, y va a Buenos Aires y yo le gané al kirchnerismo. En la boleta no, en la boleta iba aquí, Cristina. No, iba Cristina. No, Urtubey no tenía. Urtubey decía Cristina. El Mono Pérez Alsina era candidato de Cristina. No, y para colmo de males, perdió. También, igual Jorge... Perdió porque Urtubey ganó la gobernación, pero la boleta oficial perdió, se la ganó Romero y se llevó la mayoría. Los 2 senadores. En esa elección, Cristina Kirchner estuvo en las 2 boletas, en la de Walter Walla y en la de Juan Manuel Urtubey. Porque lo que era una división local, por eso, pero en el orden nacional... Pero también había una división nacional. Había 2 sectores del gobierno nacional, uno el de Alberto Fernández y otro el de Julio de Vida. Bueno, personas internas... Discúlpeme, está bien, respeto, obviamente respeto, no. Pero como loco, ¿y sabe qué? Y me callo ante las palabras de cualquiera de ellos. Pero tampoco podemos decir que eso influenciaba la política nacional. Pero como en todo gobierno, ponían más maicitos de un lado o de otro. Y Julio De Vido apoyaba más a Walter Waller, porque también había un cierto equilibrio en el primer gobierno de Néstor Kirchner, que había discusión interna, y era conocido, las internas del gobierno, pero para bien. Sí, pero esto era una cuestión de Salta. En Salta había 2 candidatos kirchneristas, uno se llamaba Walter Waller y el otro se llamaba Urtubey. Y venía Kunkel, a quien conozco de memoria, a hacer campaña el 2 de agosto para Guaya, y el 1 de agosto hacía una reunión con nosotros, que estábamos con Urtubey. No, que no era secreto, era un cumplimiento, además era una comida y el festejo de la Pachamama. En la casa en Tucumán y Florida. Exacto, en Tucumán y Florida. Pero eso, Jorge, también fue un error del kirchnerismo, construir sin distinguir, digamos, entre Juan Carlos Romero. Es que sí. El candidato era Juan Carlos Romero, el hombre era Juan Carlos Romero, y había un diputado, presidente de un bloque llamado Justicialista, que estaba allá, un hombre joven, que algunos lo miraban con expectativa, pero resulta que ese diputado un día dijo, espere un cachito, voy a renunciar a esto porque voy a ser gobernador de la provincia. Pero eran todo lo mismo. El cristianismo el kirchnerismo del acuerdo de Romero con Néstor, porque no se olviden que ellos compitieron en una elección, Romero y Néstor Kirchner. Sí. Pero después, en contra de Duhalde, se le sumó a Kirchner. Pero... O sea que quiero decirle... Pero acá estaba polarizado, acá habían 2 miradas distintas de provincia, 2 proyectos totalmente distintos ante la sociedad en esa campaña, pero coincidían a nivel nacional. Pero usted no me escuchó. Sí. Lo que yo digo que me parece que es un camino que es difícil volver, es decir, yo le gané al kirchnerismo. Eso es un camino. A eso es levantar un pecho y hacer una polvareda que
solo se puede hacer en un canal donde nadie sabe qué pasó, porque todos los que están ahí son prácticamente ignorantes de la política o pagos para hacer un papel. Pero la realidad no es así. Entonces yo digo, este hombre ¿qué quiere? Un día de esto va a decir que Macri es la solución. Y ahí vamos a estar, si lo hace después de las elecciones, como dice en diciembre, ya va a ser difícil de que nos podamos arrepentir de lo que hicimos. Pero yo insisto, Tiene 2 minutos. Yo insisto, las coyunturas marcan los procesos políticos. Cuando uno junta voluntades en base a un territorio y en base a la sociedad de ese territorio. Lo que viene es una discusión provincial, es una coyuntura provincial, porque yo suelo decir, el proceso es revolucionario de cambio, democrático y liberal. Liberal, cuando digo liberal, es la persona es la que reúne el consenso. Entonces, en esta elección, ¿no es cierto?, el lineamiento del conjunto de las fuerzas van a acompañar a un candidato que del urtubeicismo, digo yo, el que mejor represente ese proceso. Deja de ser la coyuntura nacional y deja de polarizarse la sociedad entre dos visiones nacionales. Eso es lo que... Diputado, Sí. tiene su pensamiento final. No, bueno, creo que esta va a ser una elección que va a influir mucho, digamos, esta coyuntura, tanto económica como, dice el chino, la realidad provincial, pero también va a ser el disparador, sobre todo después de las elecciones, de lo que va a pasar en el 2019, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y nosotros, como este proyecto político que nació en el 2007... O sea que usted va a estar sí o sí en el frente que conduce Urtubey. No sé. Va a depender de... No es sí o sí. No, sí o sí no. En cualquier circunstancia no. Yo confío y tengo la expectativa de que debatamos en el frente, claro. Consolidar lo que viene haciendo. Claro. Le voy a dar una buena noticia para usted y una mala para usted. Sí. ¿Puede ser? Y así Bueno, termino. sí. El doctor Urtubey, dentro de un mes y medio o 2, empieza a hacer crítica dura a Macri. Estar todos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Los Durán Barba de Urtubey le han aconsejado que ya tiene que comenzar a caminar el otro camino que es en base a de las elecciones venideras y que se va a poner en crítico. O sea, así como ahora se ha puesto alabador, va a volver a la parte crítica. Digo, a usted le va a venir bien, porque le va a coincidir más. El chino va a tener también el chino. El chino. Ahora miramos, son más macristas. El chino No, es que no es un problema macrismo. Yo creo que el problema es, yo interpreto el proceso político y la visión del compañero Urtubey en el sentido de que apoya el proceso institucional, el proceso democrático. Lo demás, fíjate. Váyase, yo sigo hablando con ellos. Usted váyase, le saludamos a la gente, le agradecemos que van a estar. Usted váyase, tranquilito, se va yendo y apaga esto y nos despiden. Yo sigo charlando con ellos.